no debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. En abril, dentro de un par de meses, se van a cumplir 20 años de la desaparición del señor Jaime Rolando Jesús Montalvo, detenido el 28 de abril de 1989, cuando se encontraba en el hospital Ola Begoya, en Jauja. Detenido y desaparecido. Esta es la historia de un hijo que no puede enterrar a su padre. Todo indica que su padre está muerto. Casi no existe posibilidad alguna de que no lo esté. Pero sin embargo, si no hay cuerpo, no hay duelo y hay un sufrimiento interminable. Este informe de la Comisión de la Verdad incluye justamente a don Jaime Rolando Jesús Montalvo, que en esa época tenía 28 años de edad, como uno de los como una de las víctimas colaterales de lo que pasó en Los Molinos, en aquella famosa acción en donde el ejército combatió a un grupo de emerretistas y al final produjo 63 muertos. 63 muertos. El problema fue después, cuando el ejército visitó aldeas anexas, contiguas, y empezó a desaparecer gente. En esa época, en el primer gobierno de Alan García, la guerra sucia ya estaba desatada. No es cierto que la inventara Alberto Fujimori. La hizo institucional y la consagró, pero no la inventó. La inventó, en todo caso, el general Clemente Noel Moral desde el año 82 en Ayacucho, pero la convirtió en realmente un método el gobierno de Alan García con el grupo Rodrigo Franco. Y por supuesto, este método se convirtió ya en parte de la lucha de la Fuerza Armada en contra de la subversión en la época de Fujimori. Veamos algunas imágenes de este muy doloroso asunto. Viendo justamente las imágenes del desaparecido, y bueno, hasta Los Molinos, efectivamente, aquel día del 28 de abril se presentó el señor presidente de la República, de aquel entonces el doctor Alan García, a hacer una inspección ocular en el escenario. Primero fue un combate limpio, al parecer, entre emerretistas y miembros del ejército. Lo que sucedió después, cuando el ejército visitó aldeas contiguas, como decía, eso sí tiene que ver, y lo dice también la Comisión de la Verdad, con ejecuciones extrajudiciales, asesinatos así de sencillo. Y bueno, estamos ahora con Dieter Ricardo Jesús Arias, el hombre que no puede enterrar a su padre. Volvamos al estudio, por favor. Sí. Bueno, nos hemos preocupado del asunto porque nos imaginamos qué terrible debe ser esta pesadilla interminable. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 28 años de edad. La edad en que La tu padre edad que murió. Mi padre desapareció. Impresionante. Y 28 años de edad que nosotros hasta ahorita no entendemos cuál es el paradero o cuál fue su paradero. ¿No? Es efectivamente, como se le ha dicho, el 28 de abril del año 89 ocurre este enfrentamiento. ¿No? Mi padre trabajaba en el hospital Domingo La Begoya y él se dirigía Era con enfermero, rumbo, ¿no? enfermero, se dirigía con rumbo a su trabajo. Pero antes de ¿En eso, una moto? En una moto del hospital donde trabajaba. ¿Había comprado vacunas? Exactamente, porque ese año mismo iba a ser la campaña de vacunación. Él llevaba en esa moto las vacunas. ¿Tuvo la mala suerte de estar ahí, pasar Tuvo por ahí? la mala suerte de pasar después del enfrentamiento por la ruta donde se dirigía a su centro de trabajo. ¿Y qué pasó? Bueno, versiones de ahí de los pobladores dicen que a mi padre lo arrestaron el ejército, lo subió en un helicóptero y lo llevó al cuartel fuerte Cáceres. La movilidad donde iba fue trasladado por el carro del ejército al cuartel de Jauja.
¿no? En ese año, bueno, yo tenía 8 años, 8, 9 años, no recuerdo. 8 años, claro. 8 años, hace ¿no? 20 años y ahora Claro, tienes 28. 8 años, ¿no? Bueno, mi padre, mi madre, mis hermanos hicieron todo. Fueron al cuartel de Jauja. Mira cómo dices tu padre, ¿no? Tu padre no pudo hacer eso porque No él pudo era la hacer. víctima. Él era la pero víctima. para ti sigue estando vivo. Qué tremendo. Bueno, Es verdad. pero hay pruebas de que él estuvo en el cuartel. Hay pruebas, Hay testigos. hay testigos. La Comisión de la Verdad lo confirma. Lo confirma en sus informes. Así es. Confirma que estuvo ahí detenido. Estuvo ahí porque sufrió maltrato por parte de los militares. ¿Qué crees que pasó al final? ¿Lo torturaron y murió? Según los informes que yo he leído, lo torturaron y lo mataron ahí. Mi Ujú. padre, su padre de él, mi abuelo, ¿no? Mi madre, su madre de mi padre, mis hermanos, mis tíos, hicieron todo. Fueron al cuartel, les negaron rotundamente que aquí no llegaron. Pero según las investigaciones del poder, de la Comisión de la Verdad y distintas ONGs que ese año hicieron, concluyeron que ahí en el cuartel de Jauja se encontraban, eran 7 detenidos dentro de mi padre. ¿no? Eso fue en Huertas, ¿no? En Huertas, El distrito claro. de Huertas. Huertas, claro, es una... Detenidos y luego desaparecidos, Claro. Nicolás Chocas, Son 7 Freddy personas. Flores, Raúl Salas, Wilson Salas, Teodulo, Fermín Simeón Yaringaño y Jaime Rolando Jesús Montalvo. Así es. Fueron detenidos. Estas 7 Y al personas fueron parecer detenidos asesinados, después del enfrentamiento. Después del enfrentamiento que ocurrió, el ejército usó un tipo de rastrillaje y detuvieron a estas personas que eran inocentes que se encontraban ahí. Dentro de eso mi padre se encontraba con dirección a su trabajo y tenía que pasar por este pueblo llamado Huertas. Y las 7 personas fueron llevadas al cuartel fuerte de Cáceres. Cuando en la morgue había un montón de cadáveres, ¿ustedes fueron ahí? Bueno, mi abuelo y mi madre me contaron que sí fueron. Y no identificaron. No identificaron, no encontraron el cadáver de mi padre. Ahora estaban muy destrozados los cadáveres, ¿no? Según Así los es. testimonios, ¿no? Sí, sí, así es. Cortados, cosidos con hilos de lana, con las Ujú. tripas vaciadas, sin cabeza, algunos, sin manos, otros. Sí, Estoy fue leyendo justamente un relato, ¿eh? Lo que dice ahí las Exacto, investigaciones. un testigo. Fue algo Claro. brutal, fue algo bestial. Y el presidente de la República de aquel entonces, el doctor García, en fin, se paseó entre los cadáveres, como haría después don Alberto Fujimori, paseándose entre cadáveres el día de la embajada. ¿Qué esperas ahora? Me imagino. Lo que se ha indagado, lo que yo espero... Los huesos, al final de cuentas. Es una espera por los huesos. Pero le cuento algo. Después del enfrentamiento, todos los muertos fueron enterrados en una fosa común creada en el cuartel de Jauja. Fueron sacados, hace poco fueron sacados y fueron llevados para poder hacer la prueba de ADN para posiblemente encontrar a nuestro padre ahí. ¿Y qué pasó? Sacaron, pero por motivos de presupuesto de dicha institución que se encarga de hacer, no logró hacer eso. Sacaron los análisis de sangre de mi hermano. O sea, por falta de plata. Por falta de dinero, el Estado no lo hizo. El Ministerio Público. El Ministerio Público. Actualmente los cadáveres ¿Cuándo estaban... pasó eso? Eso pasó hace un año, año y medio, si no recuerdo. Últimamente los cadáveres estaban en el hospital. ¿Y tú presumes Domingo que León. ahí están los restos de tu padre? Posiblemente, porque no tenemos idea de dónde está. Bueno, pero si era una fosa común dentro del cuartel donde presuntamente él Así estuvo... es. Ajá. La idea es que acá la investigación La última pregunta. ¿Hubo un proceso judicial para los responsables? Por supuesto, hay un proceso judicial que se está siguiendo ahí en Huancayo, en la tercera fiscalía. Pero la lentitud del... ¿Por qué está detenido? El problema es que hay un solo fiscal que se encarga de hacer las investigaciones de distintos casos. Ya, el caso Molinos está englobando un caso de las 67 muertos, ¿no?, entre los terroristas y los desaparecidos, pero no toman estos casos muy aislados de los 7 desaparecidos que fueron llevados al cuartel. Correcto. Sí, pues esas son las cosas que mancharon para siempre, en algún sentido, a las Fuerzas Armadas del Perú. Gracias, Dieter. Buena suerte con la búsqueda de los restos de tu padre. Dieter Ricardo Jesús Arias ha estado hablándonos de esta historia, el hombre, el muchacho que no puede enterrar